7:42 de la mañana, seguimos conversando con Raúl Peñalosa. Desde hace varios años se ha hablado de la inflación inducida, pero también hay una realidad que el Banco Central de Venezuela desde diciembre del año 2015 no publica. ¿Cómo planificar la economía de un país con un Banco Central que está en la oscuridad, que no publica nada? Sí, bueno, nosotros desde el observatorio muchas veces nos hemos sumado a la expresión pues, de que para hacer planificación y para hacer economías, inclusive para nosotros hacer aportes, necesitamos data y la economía en general necesita data. Sin embargo, el mismo Estado, el mismo gobierno, el presidente de la República en sus anuncios explicó que íbamos a partir de ahorita al menos a publicar la fluctuación diaria del tema del petro y de la moneda y del tipo de cambio en términos reales. Nosotros aspiramos que a medida que avancen los días y comience y se ponga en marcha el programa de estabilización, se vayan incorporando nuevas variables y que el Banco Central publique nuevas variables. Eso sería positivo y fundamental. Se ha anclado el bolívar soberano al petro. Hay algunas opiniones, incluso de gente que estuvo en el gobierno nacional, como el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabeza, por ejemplo, que asegura que anclar la moneda al petro incluso incurre en problemas jurídicos, tomando en cuenta que si se respalda en un petróleo que está en yacimiento, pues el petro no tiene valor y además viola el artículo 12 de la Constitución. ¿Cómo basar la confianza en un criptoactivo que la gente está ajena todavía a él? Sí, fíjate, aquí hay que evaluar lo siguiente. El petro tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que es la que tú estás analizando, que es desde el punto de vista de una criptomoneda. En ese sentido hay un respaldo en petróleo que el presidente dispuso para eso, que es el de la faja petrolífica del Orinoco. Y ese tema estamos a la espera, pues estamos a la espera de que se incorpore al mercado secundario y que tenga el valor que va a tener según el mercado. Eso es una dimensión y sobre eso hay una discusión jurídica y política y por ahí va. Hay otra dimensión que tiene el petro, que es el tema del anclaje. Son dos cosas diferentes porque es otra dimensión, porque se trata y el presidente de la República así lo expresó y en reiteradas veces. Va a ser una referencia, ¿ok? Es una unidad de cuenta. El efecto que va a tener en la economía y el efecto que está planteado que tenga en la economía como referencia es como unidad de cuenta. Es decir, ahora los trabajadores, el sueldo mínimo es 0.5 petro, ¿verdad? O medio petro. Medio petro, sí. Y de ahí arranca el resto de las tablas. Si hay una fluctuación en el valor real de nuestra economía, que es el valor del petróleo, bueno, si hay una fluctuación, los bolívares se adaptarán según el nuevo tipo de cambio. Y usted va a seguir ganando el 0.5, el 0.7 o el 0.8 petro según sea su caso. Se está planteando que para que el resto de los precios de la economía se anclen también allí. O sea, no tomes como referencia un valor de tipo de cambio irreal, inducido, que es el término que ellos utilizan, utiliza este. Y para eso hay un DICOM en el que todos pueden ofertar. Más o menos por allí va. Aún no es perfecto, llevamos 3 subastas. Allí seguirá avanzando. El otro anclaje importante que hay que hacer al petro sería, y que me imagino que está establecido, digo me imagino porque no sé los detalles. Sí, bueno, es que la información ha sido bastante ambigua. Que en ese proceso de negociación con los productores, ahí estará establecido también las utilidades. Usted va a tener una ganancia de tanto por ciento en petro. Entonces, fíjate, el tipo de cambio para comenzar, el salario, los precios y la ganancia anclado a una unidad de cuenta, que en este caso es el petro, es lo que va a terminar generando esa estabilidad. Esa es la idea. Entonces son dos dimensiones diferentes. ¿Qué diferencia hay, señor Peñalosa, entre los paquetazos económicos que se criticaron de la Cuarta República con este? ¿Por qué se lo pregunto? Porque el gobierno nacional desde hace muchísimos meses ha estado rechazando, por ejemplo, el aumento del pasaje, asegurando que no se iba, que los transportistas eran golpistas, lo dijo el presidente en algún momento, que no se podía golpear el bolsillo de los venezolanos aumentando la tarifa y pasó de 10.000 bolívares, en este caso, a 100.000 bolívares fuertes, que es en este caso un bolívar soberano.
se aumentó más de 1.000.000% la tarifa del metro, que en este momento está en 4 bolívares, un pasaje sencillo, y pasó a 50.000. Y otras cosas por el estilo, viene un aumento de la gasolina que no se sabe de cuánto es. ¿Qué diferencia hay? Bueno, mira. Porque se había negado Si vamos a en muchas cosas. fíjate, Incluso la lista de precios que fue publicada en Gaceta es asumir el precio que tenían los productos en los bachaqueros. Claro, claro. Fíjate, comenzamos ahorita esta entrevista con el tema del salario. Cuando tú analizas cuál es el aumento que tuvo el salario, ya ahí tú tienes el primer elemento de diferencia, ya que me pedías diferencia con respecto a los paquetes clásicos neoliberales, ¿no? Las leyes económicas funcionan para todos los sectores políticos. Las leyes económicas son leyes económicas. En este caso, no hay fórmulas claro, mágicas. el rostro que puede tener Porque el presidente dijo que había encontrado la fórmula mágica. Claro, el rostro que puede tener este ajuste es el rostro social que va en paralelo. Hay un proceso de subsidio directo que llega a millones de venezolanos. No es óptimo, no llega al 100%, no, llega a los más vulnerables, para mitigar, para aguantar, para soportar el proceso del ajuste. Hay un aumento integral en los salarios. Esas son diferencias abismales con respecto a un ajuste clásico del FMI. Pero todos esos recursos siguen saliendo del Banco Central. Claro, hay países donde inclusive dentro de la fórmula incluyen reducciones de salario. Aquí no, aquí hay un aumento y sustancial además. Pero aumenta el salario y aumentan los productos también. Claro, te expliqué. En este momento con 180, con 1.800 bolívares soberanos no compra nada. Y que había un proceso de ajuste. Entonces, fíjate, tú me hablas del metro. El metro pasó de 0 bolívares, porque era 0 bolívares, no 4, era 0, porque los torniquetes estaban abiertos y eran libres, de 0 Cosa bolívares. Que está mal hecha, no puedes regalar un servicio. Y bueno, está mal hecho, entonces vamos y cobramos. Y como se va a cobrar, entonces es un problema porque se aumentó y se cobró. Vamos a un proceso de estabilización, vamos a un proceso de sinceración de la economía. Los precios tienen que tener el precio que deben tener y el salario debe cubrir. Y no era más lógico sincerar la economía, paulatinamente con todos los llamados que se hicieron que había que aumentar la gasolina, que había que aumentar el pasaje. Mira, no, yo pudiese estar de acuerdo en que el proceso pudo haber comenzado antes. Sin embargo, el ajuste va a ser paulatino, el ajuste no fue inmediato, porque no podemos aspirar, ¿verdad?, que el salario se va a quedar en medio petro. Si medio petro es equivalente a $30 según la tasa oficial, no podemos pretender que haya un ajuste en el resto de los precios a niveles internacionales y vamos a quedarnos ganando $30. Es decir, preparémonos para que continúe un aumento en el proceso de ajuste de muchos precios y un aumento también en el salario, porque al final, te comentaba hace rato, el punto es que los bienes y los servicios tengan el precio correcto, el precio adecuado, el precio que permita la sostenibilidad de la producción y del servicio, y el salario del trabajador sea suficiente para acceder a esos servicios y a esos bienes. Esa es la estabilidad. Rápidamente le leo algunos comentarios aquí. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. La oposición venezolana no defiende la revalorización del salario y unos precios justos. Esto lo dice Luis Valenzuela. ¿Cuántos empresarios van a aumentar? Cuando los empresarios van a aumentar, consultan al pueblo. Les duele el aumento salarial, pero no cuando explotan al pueblo. Esto lo dice Carlos Misel. Por acá le dice Resiliente 2014. Lo escucho hablar del ajuste de la economía por las medidas del gobierno de la estabilización, pero no menciona el déficit fiscal, origen de la hiperinflación. Hay una contradicción en el origen de este paquete de medidas, de dónde van a salir los bolívares para salarios y bonos. Por acá, y bueno, hay unos que citan el artículo 91 de la Constitución, que el salario quedó en 1.800 bolívares soberanos, pero la canasta básica va casi en 4.000. Claro, la canasta básica, pero medida con una visión siempre ideológica y política. Al final, fíjate, en Venezuela vivimos un proceso turbulento. Estamos ahorita en un proceso turbulento y tenemos que asumirlo de esa forma. Los salarios eran pírricos, los salarios eran de esclavos, ¿ok? De esclavos. Y el proceso vamos a un proceso de ajuste. Nosotros, nadie puede venir a quejarse de que haya un proceso de ajuste en el salario. El problema siempre ha sido la capacidad que tenga ese salario de adquirir bienes y servicios. En ese proceso de estabilización, es importante que lo sigamos apoyando. Es importante que lo sigamos apoyando porque de eso depende que se detenga el deterioro continuo de la economía venezolana y de la calidad de vida de los venezolanos. Bien.
Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias a ti. Estamos conversando con Raúl Peñalosa, economista, y son las 7:52 minutos de la mañana. Ponemos punto final en esta entrevista, la segunda de Primera Página del día de hoy, pero corresponde revisar información fuera de nuestras fronteras. María Angélica.